El vestido de la humillación. Había algo en las manos de Luz que parecía pura magia, ¿saben? Cada puntada que daba no era solo un hilo atravesando tela, era como si estuviera tejiendo pedacitos de esperanza en cada costura. Trabajaba en el taller de Doña Refugio, una de esas señoras que se creen dueñas del mundo solo porque tienen feria y apellido conocido. Y ese día, ese maldito día que cambió todo, Luz estaba terminando el vestido más caro que jamás había hecho, un diseño de alta costura para Sofía, la hija mimada de la patrona. El vestido era de esos que te quitan el aliento, con bordados a mano que llevaban semanas de trabajo, tela importada que costaba más que lo que Luz ganaba en 3 meses. Mientras sus dedos danzaban sobre la seda, su corazón latía con una mezcla rara de orgullo y nerviosismo, porque sabía que en ese vestido se jugaba más que su trabajo. La prueba final llegó como llegan las tormentas en verano, sin avisar y con toda su fuerza. Sofía entró al taller como si el mundo le debiera algo, con esa actitud que traen quienes nunca han conocido la palabra no. Luz le ayudó a ponerse el vestido con el cuidado de quien sostiene un sueño frágil entre las manos. Todo iba perfecto, el vestido caía como agua sobre el cuerpo de la chava, las costuras parecían invisibles, el trabajo era impecable. Pero entonces, cuando Sofía se dio la vuelta frente al espejo haciendo un movimiento brusco para tomarse una foto, se escuchó ese sonido que ninguna costurera quiere oír, el desgarrador rip de la tela al romperse. El suspenso llenó la sala como si alguien hubiera pausado la vida misma. Los ojos de todos se clavaron en Luz. Lo que pasó después fue como ver un accidente en cámara lenta, ¿me entienden? Sofía soltó un grito que parecía ensayado, como si estuviera actuando en una telenovela barata. «Mira lo que hiciste. Arruinaste mi vestido», gritaba mientras su mamá corría hacia ella con una cara que mezclaba drama y furia. Doña Refugio ni siquiera se tomó un segundo para revisar qué había pasado realmente, no le importó ver que la costura estaba perfecta y que el desgarre venía de un jalón violento, no del trabajo de Luz. La curiosidad de entender la verdad no existía en esa mujer, solo existía la necesidad de proteger a su hija, aunque eso significara destruir la vida de alguien más. Y así nomás, con el corazón de Luz latiendo como loco, la culpa cayó sobre ella como un yunque sobre el pecho. Las palabras de Doña Refugio fueron como cuchillos envenenados, ¿saben cómo duelen esas? Eres una incompetente. Una buena nada que no sabe ni coser un botón. Le gritaba frente a todas las demás costureras, frente a las clientas que estaban esperando, frente al mundo que Luz conocía. La humillación no viene sola, trae consigo una familia completa de emociones que te ahogan, la vergüenza, la impotencia, la rabia que no puedes expresar porque necesitas el trabajo. Luz intentó explicar, con la voz quebrándose, que ella había hecho todo bien, que el vestido estaba perfecto antes de que Sofía se moviera así. Pero sus palabras se perdieron en el aire como humo, porque cuando alguien ya decidió que eres culpable, no hay reflexión ni justicia que valga. La paradoja era cruel, el mejor trabajo que había hecho se estaba convirtiendo en su peor recuerdo. El impacto de lo que estaba viviendo golpeó a Luz como un balde de agua fría en pleno invierno. Ahí estaba ella, una mujer que había dedicado su vida entera al arte de coser, que había aprendido de su abuela los secretos de cada puntada, que soñaba con algún día tener su propio taller donde la motivación fuera la pasión y no el miedo. Todo ese destino que había imaginado se desmoronaba frente a sus ojos mientras Doña Refugio seguía gritando, mientras las otras costureras bajaban la mirada avergonzadas, mientras Sofía lloraba lágrimas de cocodrilo abrazando los restos del vestido. Luz sintió como sus manos, esas manos mágicas que creaban belleza, comenzaban a temblar sin control. No era solo un trabajo el que estaba perdiendo, era su dignidad, su reputación, todo lo que había construido con tanto sacrificio durante años. Y entonces llegó la sentencia, pronunciada con ese tono frío que solo pueden tener quienes nunca han luchado por nada. Estás despedida. Recoge tus cosas y lárgate de mi taller ahora mismo. Las palabras de Doña Refugio resonaron en las paredes como campanas anunciando una tragedia. Luz sintió que el piso se movía bajo sus pies, como si la tierra misma la estuviera rechazando. Recogió sus tijeras, su cinta métrica, esos instrumentos que eran extensiones de su alma, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas sin permiso. Cada paso hacia la salida era más pesado que el anterior, como si cargara en la espalda todo el peso de la injusticia. Las otras costureras la miraban con lástima pero ninguna se atrevió a defenderla, porque el miedo a perder su propio trabajo era más fuerte que la solidaridad. Salió a la calle con el corazón destrozado y las manos aún temblando,
sintiendo como la vida que conocía se desvanecía como arena entre los dedos. El sol brillaba con una ironía cruel, como si no supiera que el mundo de luz acababa de derrumbarse. Caminó sin rumbo fijo, con la mente dando vueltas, preguntándose cómo iba a pagar la renta, cómo iba a comer, cómo iba a explicarle a su familia que había perdido todo por algo que ni siquiera hizo. Pero lo que más le dolía no era la preocupación económica, era esa sensación de impotencia, de haber sido aplastada por gente que tenía el poder y el dinero de su lado. Y mientras caminaba por esas calles que conocía tan bien, algo llamó su atención cerca del callejón trasero del taller. El despido cruel. Lo que Luz no sabía es que la humillación apenas estaba comenzando. ¿Saben cómo es eso? Porque Doña Refugio no era de las que se conforman con despedir a alguien en privado, no señor. Esa mujer necesitaba hacer un espectáculo, convertir el dolor ajeno en un show pa' que todos vieran quién mandaba ahí. Cuando Luz todavía estaba juntando sus cosas con las manos temblando, la patrona llamó a todas las empleadas del taller, a las clientas que estaban esperando, hasta a los proveedores que andaban por ahí. Quiero que todos sepan lo que pasa cuando alguien intenta sabotear mi negocio, gritó con esa voz que helaba la sangre. La palabra, sabotaje, cayó como bomba en el silencio que se había formado, y Luz sintió como la tierra se abría bajo sus pies. La acusación era tan absurda que al principio Luz no pudo ni reaccionar, se quedó ahí parada como estatua de sal. ¿Sabotaje? Ella, ¿qué había puesto el corazón en cada puntada de ese vestido? Pero Doña Refugio ya había armado su narración, su versión de los hechos donde Luz era la villana de la historia. Seguro lo hizo a propósito porque tiene envidia de mi hija, porque nunca va a tener lo que ella tiene, seguía diciendo la patrona mientras señalaba a Luz como si fuera una criminal. Las palabras eran veneno puro, diseñadas para matar no solo la reputación de Luz, sino también su esperanza de conseguir trabajo en cualquier otro lado. Porque en ese mundo de la costura, donde todos se conocen, una acusación así era como una sentencia de muerte profesional. El misterio de por qué una mujer podía ser tan cruel con otra no tenía respuesta fácil. Las otras costureras miraban la escena con una mezcla de lástima y miedo, porque sabían que cualquiera de ellas podría ser la siguiente. Algunas bajaban la vista, otras fingían estar ocupadas con sus labores, pero nadie, absolutamente nadie, se atrevió a defender a Luz. Y ella lo entendía, ¿eh? No las culpaba porque conocía esa necesidad de mantener el trabajo, de llevar comida a casa, de pagar las cuentas. Pero eso no hacía menos doloroso el sentirse completamente sola en medio de una multitud. Miren bien su cara, seguía el drama de Doña Refugio, así se ve alguien sin honor, sin dignidad, alguien que no merece trabajar en ningún lado decente. Cada palabra era una puñalada más, y Luz sentía como las lágrimas empezaban a llenar sus ojos aunque luchaba con toda su fuerza para no dejarlas caer. La emoción la estaba ahogando por dentro. Pero las lágrimas no esperan permiso, ¿verdad? Empezaron a rodar por las mejillas de Luz sin que ella pudiera controlarlas, y cada lágrima que caía llevaba un hilo de sus sueños. Sí, cada gota salada arrastraba pedacitos de todo lo que había construido, años de esfuerzo, noches sin dormir perfeccionando su técnica, la ilusión de algún día ser reconocida por su talento. Sus manos temblaban tanto que tuvo que apretar sus tijeras con fuerza para no dejarlas caer, como si aferrarse a esas herramientas fuera su última conexión con la identidad que estaba perdiendo. El corazón le latía tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo, un tambor de dolor y rabia que resonaba en su pecho. Y ahí, frente a todos, Luz experimentó lo que es sentir que el mundo te aplasta y no puedes hacer nada para evitarlo. Lo peor de todo, y esto es algo que marca el alma, era ver cómo algunas clientas empezaban a murmurar entre ellas, creyéndose el cuento de Doña Refugio sin cuestionar nada. ¡Ay, qué horror! Y pensar que yo le iba a encargar un vestido, decía una. Menos mal que se descubrió antes de que arruinara el trabajo de más gente, comentaba otra. La curiosidad morbosa de la gente es así de cruel, siempre lista para creer lo peor sin investigar, sin preguntarse si lo que están escuchando tiene sentido. Luz escuchaba todo eso mientras terminaba de guardar sus cosas, sintiendo como cada comentario era otra piedra en la mochila que ya no podía cargar. La inspiración que alguna vez sintió al entrar a ese taller cada mañana se había convertido en cenizas. El lugar donde soñó con crecer ahora era el escenario de su peor pesadilla. Cuando finalmente logró juntar todo, Luz caminó hacia la puerta con la cabeza apenas en alto, tratando de mantener aunque fuera un pedacito de dignidad. Pero Doña Refugio no había terminado, porque la crueldad a veces no conoce límites.
y ni se te ocurra pedir referencias mías, porque me voy a encargar de que todo el mundo sepa qué clase de persona eres, fue su despedida final. Esas palabras fueron como cerrar la puerta de todas las oportunidades futuras de un portazo. Luz salió a la calle con el sol pegándole en la cara, pero sintiendo más frío que nunca en la vida. Las lágrimas ya no paraban, caían libres como lluvia de verano, y sus manos seguían temblando como si su cuerpo entero estuviera rechazando la injusticia que acababa de vivir. Caminó sin ver por dónde, sus pies moviéndose por puro instinto mientras su mente era un torbellino de dolor. Cada paso que daba alejándose de ese lugar se sentía como caminar en arenas movedizas, como si el peso de lo que había pasado la estuviera hundiendo más y más. La gente en la calle seguía con sus vidas normales, riéndose, platicando, comprando cosas, completamente ajena al hecho de que el mundo de Luz acababa de explotar en 1000 pedazos. Y esa es una de las paradojas más crueles de la vida, ¿no? Que tu tragedia personal puede ser tan devastadora para ti, pero el mundo sigue girando como si nada hubiera pasado. Luz limpió sus lágrimas con el dorso de la mano, pero seguían brotando, parecía que tenía un océano guardado en el pecho. Y entonces, mientras doblaba la esquina, algo en el callejón junto al basurero del taller llamó su atención, algo que brillaba entre las sombras de la tarde. El vestido en la basura. Lo que Luz vio entre las sombras del callejón le partió el corazón en 1000 pedazos más, si es que eso era todavía posible después de todo lo que había vivido. Ahí, tirado sobre bolsas de basura y cartones mojados, estaba el vestido. Ese vestido en el que había puesto semanas de su vida, noches enteras cosiendo bajo la luz tenue de su lámpara, días enteros eligiendo cada detalle con el amor de quien crea una obra de arte. Y ahí estaba, desechado como si no valiera nada, como si todas esas horas de trabajo fueran basura. El impacto de ver su creación tratada así fue peor que la humillación pública, peor que los gritos de Doña Refugio. Porque ese vestido no era solo tela y costuras, era un pedazo de su alma, de su esperanza, de todo lo que ella era como artista. La rabia y el dolor se mezclaron en su pecho como tormenta perfecta. Sin pensarlo 2 veces, Luz se acercó al montón de basura y levantó el vestido con manos temblorosas. La tela todavía brillaba a pesar de estar arrugada y sucia, los bordados seguían siendo hermosos aunque algunos hilos colgaban sueltos por el desgarre. ¿Cómo pueden tirar algo así?, murmuró Pa, sí misma mientras limpiaba el polvo de la seda con cuidado, como quien rescata a un bebé abandonado. La gente pasaba por la calle sin voltear a verla, sin entender que lo que estaba presenciando era un acto de rescate, una mujer recuperando su dignidad del lugar más bajo posible. Luz abrazó el vestido contra su pecho sin importarle que manchara su ropa, sin importarle las miradas de los que pasaban. En ese momento tomó una decisión que cambiaría todo. Ese vestido no iba a terminar en la basura, no señor. El camino de regreso a su casa fue largo y extraño, ¿saben? Luz caminaba por las calles de su colonia con el vestido envuelto en sus brazos como si fuera un tesoro, mientras las lágrimas seguían cayendo pero ahora con un sabor diferente. Ya no eran solo lágrimas de tristeza, había algo más ahí, una chispa de rebeldía, un fuego pequeñito que empezaba a encenderse en su corazón. Si ellos lo tiran, yo lo levanto. Si ellos dicen que no vale nada, yo voy a demostrar que vale todo, pensaba mientras sus pies la llevaban por calles que conocía de memoria. La motivación empezaba a aparecer entre las ruinas de su dolor, como esas flores que crecen en las grietas del concreto. Sus vecinos la saludaban y ella respondía con una sonrisa forzada, ocultando la tormenta que llevaba dentro. Llegó a su casita humilde, ese lugar pequeño pero lleno de recuerdos y amor, donde cada rincón guardaba historias de su familia. Cerró la puerta y finalmente se permitió llorar con toda la fuerza que había estado conteniendo, llorar por la injusticia, por la humillación, por el miedo al futuro. Pero después de unos minutos, se limpió la cara y extendió el vestido sobre su mesa de trabajo, esa mesa desgastada donde había aprendido a coser de niña viendo a su abuela. La reflexión llegó como luz en medio de la oscuridad, este vestido me quitó mi trabajo, pero también puede darme algo más grande. No sabía qué exactamente, pero algo en su corazón le decía que esa historia no había terminado. El destino, ese misterioso tejedor de vidas, estaba preparando algo que ella todavía no podía ver. Esa noche, mientras todos en su colonia dormían, Luz encendió su lámpara y comenzó a trabajar. Sus manos, que habían temblado de miedo y dolor, ahora se movían con determinación y amor. Cada puntada que daba para reparar el desgarre era como coser también las heridas de su corazón, ¿me entienden? El hilo atravesaba la tela y de alguna forma también atravesaba su dolor, transformándolo en algo diferente.
Donde hubo rotura, habrá belleza, susurraba mientras trabajaba, como si las palabras de su abuela le hablaran desde los recuerdos. Los bordados que habían sido dañados los restauró con paciencia infinita, mejorando incluso algunos detalles que antes no había podido perfeccionar. El silencio de la noche era su único compañero, junto con el suspenso de no saber qué estaba haciendo todo esto. Las horas pasaban y Luz no sentía cansancio, estaba en ese estado de flow donde el tiempo deja de existir y solo queda el trabajo. Cada puntada era un acto de resistencia, cada hilo una declaración de que ella no iba a permitir que la trataran como basura. Si ellos me tiraron, yo me levanto. Si ellos rompieron mi vestido, yo lo arreglo mejor que antes, repetía como mantra mientras sus dedos danzaban sobre la tela. La emoción que sentía era rara pero poderosa, una mezcla de tristeza por lo vivido y determinación por lo que vendría. Cuando finalmente terminó, ya estaba amaneciendo, y el vestido lucía aún más hermoso que antes. No era solo que estuviera reparado, es que ahora tenía algo extra, llevaba cosida la historia de la superación, el espíritu de quien se niega a rendirse. Luz colgó el vestido en la ventana de su pequeña sala, donde la luz del sol de la mañana lo hacía brillar como si estuviera hecho de sueños. No tenía un plan claro de qué hacer con él, solo sabía que no podía guardarlo en un cajón y olvidarlo. Que el mundo vea lo que hice, pensó con una valentía que no sabía que tenía. El vestido colgaba ahí como símbolo de su dignidad recuperada, visible desde la calle quien quisiera verlo. Y mientras tomaba su café mirando su creación brillar con la luz del amanecer, Luz no sabía que el universo ya estaba poniendo en movimiento los hilos del cambio. Porque a veces, ¿saben? El destino tiene formas misteriosas de convertir nuestra peor caída en el impulso nuestro mejor salto. Y ese vestido en la ventana estaba a punto de atraer una mirada que cambiaría todo. El encuentro inesperado. Los días pasaron lentos y pesados como nubes cargadas de lluvia, y Luz intentaba recomponer los pedazos de su vida mientras buscaba trabajo en otros talleres. Pero la amenaza de Doña Refugio no había sido en vano, esa mujer tenía contactos y se había encargado de regar el chisme por todos lados. Luz es una saboteadora, no la contraten. Las puertas se cerraban una tras otra, y con cada rechazo, Luz sentía como la esperanza se escapaba entre sus dedos como agua. Pero ahí seguía el vestido, colgado en su ventana, brillando con terquedad bajo el sol, como si se negara a aceptar que su historia había terminado mal. La gente del barrio ya lo había visto y algunos comentaban, «Qué bonito vestido tiene Luz en su ventana, ¿será que lo está vendiendo?». Pero Luz no había puesto ningún letrero, simplemente lo dejaba ahí, expuesto al mundo, como declaración silenciosa de que ella seguía siendo una artista sin importar lo que dijeran de ella. Una tarde cualquiera, de esas donde el sol pega fuerte y la vida parece moverse en cámara lenta, una camioneta moderna se estacionó frente a la casa de Luz. De ella bajó una chava joven, tal vez de unos 25 años, con ese look de las influencers, lentes grandes, outfit perfectamente coordinado, el celular en la mano como extensión de su brazo. Se llamaba Daniela, aunque Luz todavía no lo sabía, y tenía esa energía de la gente que vive en las redes sociales, siempre buscando lo siguiente que va a sorprender a sus seguidores. Daniela iba caminando por la calle cuando algo la hizo frenar en seco, el brillo de ese vestido en la ventana la llamó como canto de sirena. «No manches, ¿qué es eso?», murmuró mientras se acercaba, y la curiosidad en sus ojos era genuina, el tipo de emoción que no se puede fingir. Daniela se quedó parada frente a la ventana como hipnotizada, mirando cada detalle del vestido con esa fascinación que solo sienten quienes entienden de moda. Los bordados, el corte, la caída de la tela, todo le gritaba que eso no era un vestido cualquiera, era una obra de arte. Sin pensarlo mucho, tocó la puerta de Luz con el corazón latiendo de emoción. Cuando Luz abrió, todavía con los ojos rojos de tanto llorar las últimas noches, se encontró con una muchacha que la miraba con una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. «Disculpe, señora, ¿ese vestido de la ventana está a la venta?», preguntó Daniela con voz que temblaba un poquito, como quien ha encontrado un tesoro y tiene miedo de que se lo quiten. Luz parpadeó confundida, porque honestamente no había pensado en vender el vestido, pero algo en la sinceridad de esa chava la hizo dudar. ¿Te gustó?, preguntó Luz con voz pequeña, todavía no acostumbrada a que alguien valorara su trabajo después de todo lo que había pasado. Y Daniela nomás soltó «¿Qué si me gustó? Está increíble». ¿Quién lo hizo?, con tanto entusiasmo que Luz sintió algo extraño en el pecho, algo que había olvidado, el sabor del reconocimiento. «Yo lo hice», respondió bajito, casi avergonzada, como si admitirlo fuera confesar un secreto.
Los ojos de Daniela se abrieron como platos. ¿En serio? Señora, esto es arte, ¿usted se dedica a esto? Y entonces Luz sintió como las lágrimas amenazaban con volver, pero esta vez eran diferentes, eran lágrimas de emoción, de sentirse vista, de que alguien reconociera el valor de lo que había creado. La inspiración que creía perdida empezó a despertar de su sueño. La conversación fluyó como río que encuentra su cauce después de mucho tiempo bloqueado. Luz le contó a Daniela la historia del vestido, o al menos una versión editada, sin entrar en los detalles más dolorosos de la humillación pública. Lo hice pa' alguien pero al final no lo quiso, y pues decidí quedármelo, explicó con media sonrisa triste. Daniela escuchaba fascinada, no solo por el vestido sino por la historia detrás, porque ella entendía el poder de las narrativas, vivía de ellas en sus redes. Tengo un evento importante el próximo fin de semana, dijo Daniela con esa energía que tiene la gente cuando se le ocurre una idea que le emociona, y he buscado vestido por todos lados pero nada me convence. ¿Cuánto quiere por él? La pregunta cayó en el aire como una oportunidad disfrazada de casualidad, y Luz sintió que el corazón le daba un vuelco. El misterio de cómo el universo teje los encuentros no tiene explicación lógica, ¿verdad? De todas las calles de la ciudad, Daniela pasó por esa. De todas las ventanas, miró esa. De todos los momentos posibles, llegó justo cuando Luz más necesitaba una señal de que su talento valía algo. Luz mencionó un precio justo, ni muy alto ni muy bajo, el tipo de precio que pone alguien que no está acostumbrada a ponerle valor a su propio trabajo. Daniela ni siquiera regateó, sacó su cartera y pagó ahí mismo, en efectivo, como si tuviera miedo de que Luz cambiara de opinión. Es perfecto, es justo lo que necesitaba, repetía mientras Luz descolgaba el vestido con manos temblorosas, sintiendo una mezcla rara de alegría y nostalgia, como cuando te despides de algo importante sabiendo que es lo correcto pero te duele igual. Daniela se fue con el vestido cuidadosamente doblado en una bolsa, prometiendo cuidarlo como si fuera una joya, y Luz se quedó parada en la puerta de su casa con el dinero en las manos, mirando cómo la camioneta se alejaba. El cambio no siempre llega con fuegos artificiales, a veces llega en forma de una chava desconocida que toca tu puerta un martes por la tarde. Luz entró a su casa y miró la ventana vacía, donde antes brillaba el vestido, y por primera vez en días sintió algo parecido a la paz. No sabía que ese encuentro aparentemente casual era solo el principio, que ese vestido estaba a punto de viajar más lejos de lo que ella jamás imaginó. El destino estaba moviendo sus hilos invisible, y la historia apenas empezaba a tomar el giro que nadie, ni siquiera la vida misma, podría haber predicho. El vestido viral el fin de semana llegó y Daniela se preparó para ese evento como si fuera la noche más importante de su vida, porque una influencer cada evento es una oportunidad de oro o una caída estrepitosa. Se puso el vestido de Luz y cuando se miró en el espejo, sintió algo que pocas veces había experimentado con otras prendas, se sintió única, diferente, especial. No era solo un vestido bonito, era una pieza que contaba una historia en cada puntada, que tenía alma. Sus amigas que la ayudaban a prepararse se quedaron con la boca abierta. ¿De dónde sacaste eso? Está increíble, le preguntaban mientras ella se movía frente al espejo, viendo cómo la tela fluía perfecta, como los bordados brillaban bajo la luz. La emoción en su pecho era real, y Daniela sabía que tenía que compartir esto con sus seguidores, con el mundo entero. Llegó al evento y fue como si una estrella hubiera caído del cielo, todos los ojos se giraron hacia ella. El vestido era un imán para las miradas, brillaba de una forma que hacía que las cámaras lo persiguieran como abejas a la miel. Daniela caminó por la alfombra del evento con esa confianza que da saberte bien vestida, y su fotógrafo personal capturaba cada ángulo, cada movimiento, cada detalle del vestido. Las otras influencers se acercaban preguntando por la marca, queriendo saber de dónde había salido esa maravilla. Es de una diseñadora increíble que descubrí, respondía Daniela con misterio, porque sabía que el suspenso vende, que la curiosidad atrapa a la gente más que cualquier respuesta directa. Los flashes de las cámaras no paraban, y el vestido brillaba como si tuviera luz propia. Pero lo que realmente cambió todo fue cuando Daniela subió el video a sus redes sociales esa misma noche. Lo editó con cuidado, mostrando el vestido desde todos los ángulos, contando brevemente la historia de cómo lo había encontrado en la ventana de una casa humilde, de cómo una talentosa costurera lo había hecho a mano. El video tenía ese toque de autenticidad que a la gente le encanta, no era publicidad falsa ni poses ensayadas, era genuino. Y cuando le dio publicar, no imaginaba lo que estaba a punto de pasar.
En cuestión de horas, el video comenzó a explotar, los likes subían como cohetes, los comentarios se multiplicaban como pan bendito. ¿Dónde compro ese vestido? Necesito uno igual. ¿Quién es la diseñadora?, preguntaban miles de personas. El hilo que la ató a la desgracia ahora la estaba cosiendo a la fama. La mañana siguiente, Daniela despertó con su celular explotando de notificaciones. El video había alcanzado más de 2 millones de vistas y seguía subiendo. Influencers más grandes que ella lo habían compartido, cuentas de moda lo habían reposteado, hasta medios de comunicación querían entrevistarla sobre el vestido. Era surreal, como ver una bola de nieve convertirse en avalancha. Daniela estaba emocionada pero también sentía una responsabilidad extraña, tenía que encontrar a Luz otra vez, tenía que darle el crédito que merecía, tenía que asegurarse de que el mundo supiera quién había creado esa obra de arte. Porque sí, era lindo para ella recibir toda la atención, pero sabía que la verdadera estrella era la mujer que había cosido cada puntada con amor. El impacto de esto podría cambiar la vida de alguien, y Daniela lo sabía. Mientras tanto, Luz no tenía ni idea de lo que estaba pasando en el universo digital, ella seguía en su rutina diaria, buscando trabajo sin éxito, contando el dinero que Daniela le había pagado y tratando de estirarlo lo más posible. No tenía redes sociales muy activas, su celular era viejito y apenas lo usaba para llamadas, mucho menos para estar checando Instagram o TikTok. Vivía en su propio mundo, ajeno completamente a que su vestido estaba recorriendo pantallas de millones de personas en ese mismo momento. Sus vecinos empezaron a comentar algo raro: oye Luz, vi un vestido igualito al que tenías en tu ventana en un video que anda circulando. Pero ella no le daba mucha importancia, pensaba que eran confusiones, que tal vez alguien había hecho algo parecido. La vida le había enseñado a no hacerse ilusiones, a no creer en milagros. Pero los milagros a veces llegan disfrazados de notificaciones en un celular, y cuando finalmente una de sus sobrinas más jóvenes le mostró el video viral, Luz casi se desmaya. Ahí estaba su vestido, el vestido que había cosido con lágrimas y que había rescatado de la basura, siendo visto por millones de personas. Los comentarios eran un océano de admiración: esa costurera es una artista, necesito saber dónde encuentro a esta señora, el trabajo manual es incomparable, esto es lo que significa el verdadero talento. Luz leyó cada comentario con los ojos aguados, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Toda esa motivación que había perdido, toda esa confianza que le habían arrancado, estaba regresando como ola gigante. La esperanza, esa vieja amiga que había abandonado, tocaba otra vez a su puerta. Y entonces su teléfono sonó, era Daniela llamándola con una emoción que se podía sentir incluso a través del auricular. Señora Luz. No va a creer lo que pasó. El video tiene 3 millones de vistas y todos quieren saber quién hizo el vestido. Luz escuchaba sin poder creer lo que oía, era como si le estuvieran contando un cuento de hadas. Daniela le explicaba que gente de todos lados quería encargarle vestidos, que marcas querían contactarla, que su talento finalmente estaba recibiendo el reconocimiento que siempre mereció. Las lágrimas de Luz caían libres ahora, pero eran lágrimas de alegría pura, del tipo que limpian el alma. Y mientras colgaba el teléfono, sintió algo que hacía semanas no sentía, que tal vez, solo tal vez, el destino no la había olvidado. Pero lo que no sabía es que entre todos esos millones de personas que habían visto el video, había alguien que la reconocía muy bien, alguien cuya reacción estaba a punto de complicar todo de formas que nadie podía predecir. El retorno al pasado. Doña Refugio estaba tomando su café de la mañana en su oficina lujosa cuando una de sus empleadas entró corriendo con el celular en la mano y una cara que mezclaba nerviosismo con urgencia. Señora, tiene que ver esto, le dijo mostrándole el video viral de Daniela con el vestido. Al principio, Doña Refugio lo miró con indiferencia, como quien ve algo que no le importa, pero conforme sus ojos se fijaban en los detalles del vestido, su expresión cambió drásticamente. Ese bordado, ese corte, esa técnica, lo reconocía perfectamente porque lo había visto antes, lo había visto en su propio taller. Ese es el vestido de Sofía, murmuró con una mezcla de sorpresa y rabia que le hacía hervir la sangre. La curiosidad sobre cómo ese vestido había terminado en manos de una influencer se convirtió rápidamente en algo más oscuro, la oportunidad de reclamar crédito y tal vez hasta hundir más a Luz. La mente de Doña Refugio empezó a trabajar rápido, calculando, planeando, tejiendo su propia narración de los hechos. En su versión de la historia, ese vestido había sido diseñado en su taller, era propiedad de su marca, y Luz lo había robado cuando la despidieron. No importaba que eso fuera mentira,
No importaba que ella misma lo hubiera tirado a la basura como si no valiera nada. Lo que importaba era el poder, el control, y sobre todo, no dejar que alguien como Luz brillara más que ella. Voy a recuperar lo que es mío, dijo con esa determinación que tienen las personas acostumbradas a salirse con la suya. Llamó a su abogado, preparó un comunicado, y en cuestión de horas, subió un video a las redes sociales de su marca reclamando la autoría del vestido viral. El suspenso sobre cómo reaccionaría la gente llenó el aire como tormenta que se avecina. El video de Doña Refugio era todo lo que no debía ser, pretencioso, falso, lleno de esa arrogancia que la gente puede oler a kilómetros de distancia. Queremos aclarar que el vestido que se ha vuelto viral fue creado en nuestro taller, Atelier Refugio, y es parte de nuestra colección exclusiva, decía con esa sonrisa forzada que no llegaba a los ojos. Lamentablemente, una ex empleada se apropió de esta pieza sin autorización después de ser despedida por comportamiento inapropiado. Las palabras eran veneno puro, diseñadas para destruir la reputación de Luz antes de que pudiera despegar. Pero Doña Refugio cometió un error fundamental, subestimó el poder de las redes sociales y la capacidad de la gente para detectar la falsedad. Los comentarios no tardaron en llegar, pero no eran los que ella esperaba. Algo no cuadra aquí, escribía alguien. Si es de su marca, ¿por qué nunca lo mostraron antes?, comentaba otro. Yo conozco el trabajo de Atelier Refugio y esto está a otro nivel completamente diferente, agregaba una diseñadora profesional. La paradoja era hermosa, mientras más intentaba Doña Refugio reclamar el crédito, más la gente cuestionaba su versión. Daniela, que había estado monitoreando todo desde que explotó su video, vio el comunicado de Doña Refugio y sintió que la sangre le hervía. Ella conocía la historia real, había estado en la casa humilde de Luz, había visto la emoción genuina en sus ojos cuando le vendió el vestido. Sin pensarlo dos veces, grabó un video de respuesta que cambiaría el curso de toda esta historia. Vamos a aclarar las cosas porque aquí hay mucho drama y muy poca verdad, comenzó con esa energía directa que caracteriza a su generación. El video de Daniela era un misil certero contra las mentiras de Doña Refugio. Mostró fotos de la casa de Luz, el recibo de compra, incluso grabó un video llamando a Luz en vivo para que contara su versión de la historia. Y Luz, con voz temblorosa pero honesta, narró todo, cómo había hecho el vestido con amor, cómo la habían acusado injustamente, cómo lo había encontrado en la basura y lo había rescatado. No mencionó nombres al principio, pero la gente de la industria de la moda local empezó a atar cabos, y pronto todos sabían de qué taller estaba hablando. Los comentarios explotaron como fuegos artificiales: esto es indignante, apoyo total a Luz, boicot a Atelier Refugio. La inspiración que la historia de Luz generaba en la gente era palpable, porque todos hemos sido subestimados alguna vez, todos hemos sentido la injusticia. Las cosas escalaron rápido, como pasa cuando las redes sociales deciden tomar partido en algo. Cuentas grandes de moda empezaron a compartir la historia de Luz, periodistas querían entrevistarla, hasta grupos de defensa de trabajadores se sumaron a la causa. El verdadero talento no puede ser silenciado, se volvió el hashtag que acompañaba cada post sobre el caso. Mientras tanto, la página de Atelier Refugio se llenaba de comentarios negativos, clientas cancelaban pedidos, y la reputación que Doña Refugio había construido durante años empezaba a desmoronarse como castillo de arena frente al mar. La reflexión colectiva era clara: la gente ya no tolera el abuso de poder, ya no acepta que los ricos pisoteen a los más vulnerables sin consecuencias. El corazón de miles de personas latía al unísono defendiendo a Luz, una mujer que ni siquiera pedía esa defensa pero que la merecía toda. Doña Refugio intentó dar marcha atrás, borró su video, puso su cuenta en privado, pero en internet nada se borra realmente, todo queda grabado para siempre. Las capturas de pantalla de su comunicado circulaban por todos lados, la gente las compartía con coraje e indignación. Sus propias empleadas empezaron a hablar, a contar anónimamente cómo las trataba, cómo les robaba crédito por sus diseños, cómo el taller era un lugar tóxico donde el miedo reinaba. La vida tiene una forma curiosa de devolver lo que das, ¿verdad? Y Doña Refugio estaba recibiendo de vuelta toda la crueldad que había sembrado. Mientras el mundo digital ardía con esta batalla de narrativas, alguien más estaba observando todo desde las sombras, alguien que tenía información que podría cambiar completamente el juego. Porque cuando pensabas que ya conocías toda la historia, el destino tenía preparada una revelación que nadie vio venir. La verdad sale a la luz, a veces la verdad tiene su propio tiempo, ¿saben? Y cuando está lista para salir, nada ni nadie puede detenerla.
Entre todas las empleadas de Atelier Refugio que habían estado siguiendo el drama en redes sociales, había una chavita llamada Carmen que no había podido dormir bien desde que todo esto explotó. Ella había estado ahí ese día maldito, había visto todo con sus propios ojos, y la culpa la estaba carcomiendo por dentro como termita invisible. Carmen sabía la verdad, conocía cada detalle de lo que realmente había pasado con el vestido, y ver cómo Luz seguía siendo atacada mientras Doña Refugio jugaba a ser la víctima le revolvía el estómago. La emoción de finalmente hacer lo correcto batallaba contra el miedo de perder su trabajo, pero llega un punto donde el corazón gana sobre la razón. Y esa noche, Carmen tomó una decisión que requería más valor del que jamás pensó tener. Con las manos temblando y el corazón a 1000 por hora, Carmen grabó un video desde la seguridad de su cuarto, con la cara oculta pero la voz clara y firme. Yo trabajaba en Atelier Refugio el día que despidieron a Luz, y necesito contar lo que realmente pasó porque ya no puedo más con esto, comenzó su relato. La curiosidad de miles de personas que seguían el caso se disparó cuando ese video empezó a circular. Carmen contó con lujo de detalles cómo el vestido estaba perfecto cuando Luz lo terminó, como todas las costuras estaban impecables, como era imposible que el desgarre fuera culpa del trabajo. Vi con mis propios ojos cómo Sofía, la hija de la dueña, se puso el vestido y comenzó a moverse bruscamente para tomarse fotos, explicaba con voz que temblaba de nervios pero no de duda. El suspenso sobre cómo reaccionaría la gente era innecesario, porque la respuesta fue inmediata y furiosa. Pero Carmen no se detuvo ahí, porque cuando la verdad empieza a salir, sale completa. Reveló algo que nadie sabía, ella había grabado un video corto de la prueba del vestido ese día, un video que mostraba claramente el momento en que Sofía hacía el movimiento brusco que causó el desgarre. Guardé este video porque pensé que tal vez lo necesitaría algún día, y ese día llegó, dijo antes de compartir el clip. Cuando ese video salió a la luz, fue como si una bomba explotara en el mundo digital. Se veía perfectamente como Sofía, en su afán de posar para una selfie, jalaba la tela con fuerza, como el vestido se rasgaba por el movimiento violento, y como inmediatamente después comenzaba a gritar culpando a Luz. No había duda posible, no había espacio para interpretaciones, la evidencia era clara como el agua. El impacto de esa revelación sacudió todo. Las redes sociales explotaron con una furia justa y merecida. Lo sabía, pobre Luz, esto es imperdonable, se leía en miles de comentarios. El video se compartió millones de veces en cuestión de horas, llegando a programas de televisión, noticieros, hasta medios internacionales. Influencers grandes, celebridades, diseñadores reconocidos, todos empezaron a pronunciarse en defensa de Luz y en contra de la injusticia que había sufrido. Esto es exactamente lo que está mal con la industria de la moda, tuiteaba una diseñadora famosa. El talento real es aplastado mientras los mediocres con dinero se llevan el crédito, agregaba otra. La motivación colectiva de apoyar a Luz se convirtió en un movimiento, la gente empezó a usar hashtags como #justicia para Luz y #apoyo artesanos. Era hermoso y poderoso ver cómo miles de desconocidos se unían por una causa justa. Otras empleadas de Atelier Refugio, viendo que Carmen había abierto la puerta, empezaron a salir del closet con sus propias historias. Una contó cómo Doña Refugio le había robado un diseño y lo había vendido como propio. Otra reveló los sueldos miserables que pagaban y las condiciones laborales terribles. Una más compartió videos de cómo trataba a las costureras, gritándoles y humillándolas frente a clientas. Era como si un dique se hubiera roto y todo el agua contenida durante años saliera de golpe. La reflexión colectiva era obvia, ¿cuántas otras luces habían sido destruidas por gente poderosa como Doña Refugio? ¿Cuántos talentos reales habían sido silenciados mientras los mediocres con dinero brillaban? El misterio de por qué la gente permanecía callada ante el abuso finalmente tenía respuesta: miedo, necesidad, falta de opciones. Pero ahora, el miedo estaba siendo reemplazado por coraje. Doña Refugio intentó una última jugada desesperada, contrató a una agencia de relaciones públicas para limpiar su imagen, preparó comunicados donde se hacía la víctima, amenazó con demandar a Carmen por difamación. Pero era demasiado tarde, el daño estaba hecho y era irreversible. Sus clientas más importantes cancelaron contratos, marcas internacionales cortaron colaboraciones, hasta el local donde tenía su taller le notificó que no renovarían su contrato de renta. La paradoja era perfecta, en su intento de hundir a Luz y robarle el crédito por el vestido viral, había terminado destruyendo su propio imperio. El destino tiene formas misteriosas de balancear las cosas,
y esta era una de esas veces donde la justicia, aunque tardía, llegaba con toda su fuerza. La vida le estaba enseñando una lección que ella necesitaba aprender desde hacía mucho tiempo. Mientras todo esto pasaba en el mundo digital y mediático, Luz vivía un torbellino de emociones que no sabía cómo procesar. Su teléfono no paraba de sonar con llamadas de periodistas, mensajes de apoyo de desconocidos, ofertas de trabajo de talleres y marcas. La esperanza que había perdido no solo había regresado multiplicada por 1000. Su familia la abrazaba llorando de alegría, sus vecinos la felicitaban en la calle, hasta extraños la reconocían y le pedían fotos. Es como un sueño, repetía Luz sin poder creerlo todavía, con lágrimas que no paraban de rodar, pero ahora eran lágrimas de felicidad pura. Y justo cuando pensaba que las cosas no podían ponerse mejor, su teléfono sonó con una llamada que tenía un prefijo internacional, una llamada que estaba a punto de cambiar su vida de formas que ni en sus sueños más locos había imaginado. La voz al otro lado de la línea tenía ese acento elegante que habla de mundo recorrido y experiencias vividas, pero con un tono cálido que inmediatamente puso a Luz más tranquila. ¿Señora Luz? Mi nombre es Ricardo Medina, soy director creativo de Raíces Mexicanas, una empresa que se dedica a impulsar el talento artesanal mexicano a nivel internacional. Se presentó con esa seguridad que tienen las personas acostumbradas a hacer negocios importantes. Luz casi deja caer el teléfono del susto, porque ese nombre lo conocía cualquiera que supiera algo de moda en México. Raíces Mexicanas era la empresa que había llevado a diseñadores locales a pasarelas en París, Milán, Nueva York. Sí, soy Luz, respondió con voz temblorosa, sintiendo como el corazón se le aceleraba tanto que parecía que iba a salírsele del pecho. La curiosidad de saber qué quería ese hombre de ella la tenía paralizada entre la emoción y el miedo. Ricardo le explicó que había seguido toda su historia desde que el video se volvió viral, que había visto el vestido y había quedado impresionado no solo por la técnica sino por el alma que transmitía. Su trabajo tiene algo que no se encuentra fácilmente, señora Luz, autenticidad, pasión, y una técnica impecable que habla de años de dedicación, le decía mientras Luz escuchaba sin poder creer que esas palabras fueran dirigidas a ella. He visto miles de vestidos en mi carrera, pero el suyo tiene esa magia que solo tienen las piezas hechas con el corazón. Y después de conocer su historia, de ver cómo se levantó de la injusticia, supe que teníamos que conocernos. El suspenso de no saber qué venía después era casi insoportable para Luz, que sostenía el teléfono con ambas manos como si fuera lo único que la mantenía anclada a la realidad. La emoción le hacía temblar las piernas. Quiero proponerle algo, continuó Ricardo con ese tono de quien está a punto de cambiar la vida de alguien y lo sabe. Queremos hacer una asociación con usted para lanzar su propia línea de ropa. No estamos hablando de que trabaje para nosotros como empleada, estamos hablando de una sociedad real donde usted sea la diseñadora principal y nosotros proporcionemos el capital, la infraestructura, los contactos y la experiencia en el mercado internacional. Luz tuvo que sentarse porque las piernas ya no le respondían. Las palabras de Ricardo sonaban como un idioma extranjero que su cerebro no podía procesar completamente. ¿Su propia línea? ¿Sociedad? ¿Mercado internacional? Era demasiado, era todo lo que jamás se había atrevido a soñar porque parecía imposible para alguien como ella. El cambio que su vida estaba a punto de dar era tan grande que daba vértigo. Yo no sé qué decir, logró articular Luz con voz quebrada por las lágrimas que ya empezaban a rodar. Señor Ricardo, yo soy solo una costurera de barrio, no tengo estudios formales de diseño, no sé de negocios ni de... Pero Ricardo la interrumpió con gentileza. Señora Luz, usted tiene lo más importante, talento genuino y una historia que inspira. El resto se puede aprender, se puede construir. Lo que no se puede enseñar es esa chispa que hace que la gente se conecte con una prenda, y usted la tiene. Sus palabras eran como bálsamo en heridas que Luz ni siquiera sabía que tenía. Todas esas veces que se sintió menos que otros por no tener títulos, por venir de donde venía. La motivación que sentía en ese momento era como fuego que quema y calienta al mismo tiempo, dolía y sanaba. Los días siguientes fueron un tornado de emociones y experiencias nuevas que mareaban a Luz de la forma más hermosa posible. Ricardo voló desde la Ciudad de México hasta su ciudad para conocerla personalmente, y cuando llegó a su casa humilde con un equipo de abogados y asesores, Luz casi se desmaya de nuevo. Pero Ricardo no era como Doña Refugio, no miraba su casa con desprecio sino con respeto, con ese entendimiento de que el talento no tiene código postal. Le presentó un contrato que explicó punto por punto, sin prisas, asegurándose de que Luz entendiera cada cláusula,
cada derecho que tendría, cada porcentaje de ganancias. Esto es una sociedad equitativa, Luz. Usted pone el talento y la creatividad, nosotros ponemos los recursos. Las ganancias se dividen de forma justa, le explicaba mientras sus asesores asentían. La inspiración de ver que existían personas así, que valoraban el trabajo honesto, le devolvía la fe en la humanidad. La propuesta incluía cosas que Luz nunca había imaginado, un taller propio equipado con las mejores máquinas, un equipo de costureras que ella misma podría elegir y entrenar, capital comprar las mejores telas, acceso a ferias internacionales de moda, una campaña de marketing que contaría su historia de superación. Queremos que su marca cuente historias, Luz. No solo que venda ropa, sino que venda sueños, esperanza, la posibilidad de que cualquiera puede levantarse de donde lo tiraron, explicaba Ricardo con los ojos brillantes de emoción genuina. Y ahí, en esa conversación, nació algo mágico, la visión de lo que sería, Costuras de Luz, una marca que honraría el trabajo artesanal, que pagaría salarios justos, que trataría a sus trabajadores con dignidad. El corazón de Luz latía con una mezcla de miedo y emoción, porque los sueños grandes dan miedo cuando finalmente se hacen realidad. Luz firmó el contrato con manos temblorosas pero decididas, y cuando puso su nombre en ese papel sintió que estaba firmando no solo un acuerdo comercial, sino un pacto con su propio destino. Ricardo la abrazó con sinceridad y le dijo algo que ella nunca olvidaría: su historia va a inspirar a miles de personas, Luz. Va a demostrar que el talento real siempre encuentra su camino, aunque tenga que pasar por el infierno para llegar. Y tenía razón, porque mientras firmaban los papeles, las redes sociales seguían explotando con su historia, medios internacionales empezaban a llamar para entrevistas, y una cadena de televisión importante había pedido permiso para hacer un segmento sobre ella. La vida le estaba dando todo lo que le había quitado, pero multiplicado, mejorado, más grande de lo que jamás imaginó. Y justo cuando pensaba que su corazón no podía llenarse más de felicidad, Ricardo mencionó algo que haría que esta historia cerrara un círculo perfecto de la forma más inesperada. La redención pública. Hay un programa de televisión muy importante que quiere entrevistarla, Luz, dijo Ricardo mientras guardaban los contratos firmados. Es el programa matutino más visto del país, y quieren que cuente su historia completa, desde el principio hasta ahora. Luz sintió como el estómago se le revolvía de nervios, porque una cosa era vivir su historia y otra muy diferente era contarla frente a millones de personas. Pero Ricardo le puso la mano en el hombro con esa calidez paternal que tranquiliza: usted no tiene que hacer nada más que ser usted misma, contar su verdad. La gente ya la ama, solo quieren conocerla mejor. Y así fue como una semana después, Luz se encontró sentada en un estudio de televisión, con luces brillantes, cámaras apuntándole, y un maquillaje que la hacía sentir rara pero bonita. La emoción mezclada con terror la tenía al borde de un ataque de pánico, pero respiró hondo recordando todo lo que había sobrevivido para llegar hasta ahí. La entrevistadora, una mujer llamada Patricia conocida por su empatía y profesionalismo, le sonrió con calidez genuina antes de comenzar. Luz, todo el país está hablando de ti, de tu historia. Cuéntanos, ¿cómo empezó todo esto? Y entonces Luz comenzó a hablar, con voz temblorosa al principio pero cada vez más firme conforme avanzaba su relato. Contó sobre el vestido, sobre la injusticia de la acusación, sobre las lágrimas de ese día terrible, sobre encontrar el vestido en la basura y la decisión de rescatarlo. Las palabras fluían naturales, sin ensayo, porque era su vida, su verdad, su dolor convertido en lección. Y mientras hablaba, podía ver en los monitores cómo la audiencia en el estudio la escuchaba con lágrimas en los ojos, como algunos asentían reconociendo en su historia sus propias batallas. La inspiración que su relato generaba era palpable, se sentía en el aire como electricidad. Patricia le mostró el video viral, las reacciones, los testimonios de las ex empleadas de Atelier Refugio, y cada clip era como revivir el viaje completo. ¿Cómo se sintió cuando vio que Carmen compartió la evidencia de lo que realmente pasó?, preguntó la conductora. Luz respondió con honestidad que la partía: me sentí aliviada, pero también triste. Triste de que Carmen hubiera tenido que cargar ese peso tanto tiempo por miedo, triste de pensar en cuántas otras personas están callando injusticias porque necesitan su trabajo. Sus palabras resonaron profundo, porque tocaban algo universal: todos hemos sido testigos de injusticias que no denunciamos por miedo. La reflexión colectiva que provocaba era poderosa, y en las redes sociales los comentarios sobre la entrevista en vivo eran un río de apoyo y admiración. El corazón de México latía con Luz en ese momento.
Entonces llegó el momento que nadie esperaba, el twist que haría que esta entrevista se volviera legendaria. Patricia anunció: Luz, hay alguien más en el estudio que quiere hablar contigo. Y sorpresa de todos, shock absoluto de Luz, quien entró al set fue Doña Refugio. El suspenso llenó el estudio como niebla espesa, la audiencia contuvo la respiración, y Luz sintió que el corazón se le detenía por un segundo. Doña Refugio se veía diferente, sin esa arrogancia de antes, con el peso de las consecuencias visible en su rostro cansado. Su imperio se había derrumbado, su reputación destruida, y ahora estaba ahí, frente a la mujer que había intentado destruir. El misterio de qué iba a pasar llenaba el ambiente de tensión pura, el tipo de momento que la televisión vive. Luz, yo vine a pedirte perdón, comenzó Doña Refugio con voz quebrada, y por primera vez desde que Luz la conocía, parecía genuinamente humana, vulnerable, rota. No hay excusa, lo que te hice, cómo te traté, la injusticia que cometí contigo. Las palabras salían difíciles, como si cada una le costara un pedazo de orgullo que tenía que soltar. Perdí todo, mi negocio, mi reputación, hasta mi familia me da la espalda. Y lo merezco, porque fui cruel, abusiva, porque creí que el dinero y el poder me daban derecho a pisotear a la gente. Luz la escuchaba sin expresión, procesando, sintiendo un torbellino de emociones que iban desde la rabia hasta algo parecido a la lástima. La audiencia esperaba, el país entero esperaba ver cómo respondería Luz, si tomaría venganza, si devolvería el dolor recibido. El drama del momento era cinematográfico. Pero Luz sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma, con la respuesta que salió de su corazón. Se puso de pie, caminó hacia Doña Refugio que temblaba esperando más humillación, y en lugar de gritar o atacar, simplemente dijo con voz firme pero sin odio: yo no quiero venganza. Solo quiero seguir cosiendo sueños, no heridas. Las palabras cayeron en el estudio como lluvia bendita, y se pudo escuchar el sollozo colectivo de la audiencia. Lo que me hiciste dolió, y no voy a mentir diciendo que te perdono fácilmente porque todavía me duele. Pero tampoco voy a dejar que ese dolor me convierta en alguien como tú eras antes. Doña Refugio colapsó en llanto, un llanto que parecía venir de lo más profundo de su ser, de años de ser una persona que nadie quería ser. Y Luz, con dignidad que solo tienen los que han sufrido de verdad, se dio la vuelta y regresó a su silla, dejando atrás ese capítulo de su vida. La entrevista continuó con tono más ligero, hablando sobre costuras de Luz, sobre los planes futuros, sobre el mensaje de esperanza que su historia llevaba al mundo. ¿Qué le dirías a alguien que está pasando por algo similar, que siente que el mundo lo aplastó?, preguntó Patricia con ojos brillantes de emoción. Y Luz, con esa sabiduría que solo da la experiencia de levantarse después de caer duro, respondió: que los hilos rotos se pueden coser de nuevo, que las caídas son solo impulsos saltar más alto, que el talento real no se puede enterrar aunque lo intenten. Que sigan cosiendo sus sueños, aunque les tiemblen las manos, aunque les duela el corazón. Sus palabras se volvieron virales instantáneamente, convertidas en memes inspiracionales, en posts motivacionales, en frases que la gente repetía cuando necesitaba fuerza. Luz había pasado de ser una costurera humillada a ser un símbolo de superación, y eso era más valioso que cualquier éxito comercial. Y mientras salía del estudio ese día, con flashes de cámaras y reporteros queriendo más entrevistas, Luz sabía que su vida había cambiado para siempre, y que lo mejor apenas estaba comenzando. El nuevo comienzo 6 meses después de aquella entrevista que sacudió al país, Luz se encontraba parada frente a la entrada de su propio taller, mirando el letrero que brillaba bajo el sol con letras elegantes, costuras de Luz. No podía evitar que las lágrimas le nublaran la vista cada vez que lo veía, porque ese letrero representaba todo lo que había luchado, todo lo que había perdido y recuperado multiplicado. El taller estaba en una zona bonita de la ciudad, no era ostentoso ni pretencioso, pero era digno, luminoso, lleno de ventanas grandes que dejaban entrar la luz natural que las costureras pudieran trabajar sin forzar la vista. Había escogido personalmente cada máquina, cada mesa de trabajo, cada detalle pensando en cómo hubiera querido ella ser tratada cuando trabajaba otros. La esperanza que sentía cada mañana al abrir esas puertas era como medicina que cura desde adentro, sanando heridas viejas con cada puntada nueva que se daba en ese lugar. El equipo que había formado era pequeño pero poderoso, y cada persona ahí tenía su propia historia de superación. Había contratado a Carmen, la chavita valiente que había revelado la verdad sobre el vestido, como su mano derecha y encargada de control de calidad.
Había traído a varias de las antiguas compañeras de Atelier Refugio que habían perdido su trabajo cuando el taller cerró, dándoles no solo empleo sino dignidad y respeto. Cada una ganaba un salario justo, tenía prestaciones de ley, y lo más importante, trabajaban en un ambiente donde sus ideas eran escuchadas, donde sus talentos eran valorados, donde el error era oportunidad de aprender y no motivo para humillación. Aquí cosemos con amor, no con miedo, era el lema que Luz repetía, y se sentía en cada rincón del taller. La motivación del equipo era contagiosa, llegaban temprano no porque tuvieran que hacerlo, sino porque querían estar ahí. La primera colección de costuras de Luz había sido un éxito rotundo que superó todas las expectativas. Ricardo tenía razón, la gente no solo compraba ropa, compraba la historia, la esperanza, la posibilidad de creer que los sueños se cumplen. Cada pieza venía con una etiqueta que contaba brevemente la historia de Luz y el compromiso de la marca con el trabajo justo y el respeto a los artesanos. Los vestidos se vendían en boutiques exclusivas de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, y habían recibido pedidos de tiendas en Estados Unidos y España. Pero Luz nunca perdió su esencia, seguía visitando mercados de telas locales, seguía cosiendo a mano los detalles más importantes de cada pieza, seguía siendo la misma mujer humilde que rescató un vestido de la basura. La fama no la había cambiado, solo le había dado una plataforma más grande para demostrar que la bondad y el talento pueden ganar. El impacto de su historia seguía generando ondas que llegaban lejos. Ese día en particular, un día que Luz jamás olvidaría, tenía un encargo especial que le llenaba el corazón de una emoción diferente. Una novia joven había venido meses atrás buscando el vestido perfecto para su boda, pero no cualquier vestido, quería uno hecho por Luz, porque su historia la había inspirado a salir de una relación abusiva y empezar de nuevo. Quiero que mi vestido de novia sea símbolo de mi nuevo comienzo, igual que usted tuvo el suyo, le había dicho con lágrimas en los ojos. Y Luz, conmovida hasta los huesos, había aceptado hacer ese vestido poniendo en él todo su corazón, toda su experiencia, todo lo que había aprendido en este viaje de caída y resurrección. El vestido era blanco como la nieve, con bordados que contaban historias de fortaleza, con cada puntada representando un paso hacia adelante. La curiosidad de ver cómo quedaría había mantenido a Luz despierta muchas noches, perfeccionando cada detalle. La novia llegó la última prueba acompañada de su mamá y su mejor amiga, con esa mezcla de nervios y emoción que tienen las novias cuando están a punto de ver su vestido terminado. Luz la ayudó a ponérselo con el mismo cuidado que había puesto en cada puntada, y cuando la chava se miró en el espejo de cuerpo completo, el silencio que llenó el taller era de esos que valen más que 1000 palabras. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de la novia, su mamá sollozaba de emoción, y hasta las costureras que andaban trabajando cerca se detuvieron para admirar la escena. Es perfecto, es exactamente lo que soñé, murmuró la novia sin poder dejar de mirarse. Y Luz, viendo su reflejo junto al de la novia en el espejo, vio algo más profundo, vio la paradoja hermosa de que sus peores momentos habían sido necesarios para llegar a este instante de crear felicidad para otros, de ser parte de nuevos comienzos ajenos. Donde antes hubo hilo roto, ahora hay historias que brillan, dijo Luz en voz baja, repitiendo las palabras que se habían vuelto su mantra personal. La novia la abrazó con fuerza, agradeciéndole no solo por el vestido sino por la inspiración, por demostrar que es posible levantarse después de ser destruida, por ser luz en la oscuridad de otros. Y en ese abrazo, Luz sintió el peso completo de su destino, no había pasado por todo ese dolor solo ella misma, lo había pasado poder ayudar a otros, ser ejemplo, demostrar que la crueldad no tiene la última palabra. Las otras costureras del taller aplaudieron, celebrando no solo un vestido bien hecho sino el significado detrás. Era un momento pequeño en la superficie, pero infinitamente profundo en su significado. El corazón de Luz estaba lleno hasta rebosar. Esa noche, después de que todos se habían ido y el taller quedó en silencio, Luz se sentó en su mesa de trabajo y miró alrededor. Las máquinas descansando después de un día productivo, los maniquíes con piezas a medio terminar, las telas ordenadas esperando convertirse en sueños. Pensó en ese día terrible cuando salió llorando de Atelier Refugio, con las manos temblando y el corazón roto, sin saber cómo seguiría. Pensó en el vestido tirado en la basura y la decisión de rescatarlo. Pensó en cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de duda y miedo. Y se dio cuenta de algo profundo, todo había valido la pena, cada segundo de dolor había sido necesario traerla hasta aquí. Gracias, susurró al universo, a su abuela que le enseñó a coser,
a la vida por no rendirse con ella aunque ella había querido rendirse muchas veces. Se levantó, apagó las luces, y salió a la calle donde su familia la esperaba para cenar. Mañana sería otro día de coser sueños, de crear belleza, de demostrar que el amor y el talento siempre ganan. Y mientras caminaba bajo las estrellas de esa noche perfecta, Luz sonrió sabiendo que su historia, como ese vestido blanco de novia, era apenas el comienzo de algo mucho más grande que ella misma. Y así es como una mujer que fue tirada a la basura se levantó para brillar más fuerte que nunca, ¿viste? La historia de Luz nos enseña algo poderoso, que las caídas más duras a veces son solo el impulso que necesitamos para el salto más grande de nuestra vida. Que cuando todo parece perdido, el destino está preparando algo que ni siquiera podemos imaginar. Y lo más bonito es que esto no es ficción, es vida real, es superación de verdad, es la prueba de que el talento y la bondad siempre encuentran su camino aunque tengan que pasar por el infierno primero. Si esta historia te movió el corazón, si te inspiró, si te hizo creer otra vez en que los milagros existen, entonces te invito a que explores más contenido aquí en Caminos del Destino. Tenemos muchas más historias emocionantes que te van a llenar de esperanza, que te van a recordar que la vida es hermosa incluso con sus golpes duros, que cada lágrima tiene su propósito. Así que no te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones que no te pierdas ninguna de estas narrativas que tocan el alma y te hacen ver la vida con otros ojos. Porque al final del día, todos necesitamos recordar que donde hubo hilo roto, puede haber historias que brillan. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, sigue cosiendo tus sueños, aunque te tiemblen las manos. Hasta pronto.